כנגד 12 שבטי ישראל. Buenas noches a todos. Quisiera agradecer al presidente Herzog, a mi queridísimo amigo, al primer ministro Benjamín Netanyahu, al presidente de la Knesset, Amir Ohana, y a todas las autoridades presentes por invitarme a este acto tan importante. También al pueblo de Israel por hacerme sentir tan bien recibido. Hoy tengo el honor de estar aquí como presidente de la República Argentina, acompañándolos en este aniversario número 78 de la independencia del Estado de Israel. Un Estado tan joven y un pueblo tan antiguo. En esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas. Me siento profundamente agradecido de poder encender una de las 12 antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel. Y más especial aún, que sea la última, la más importante de todas, ya que cierra el ciclo y las engloba a todas, testimoniando la unidad inquebrantable del pueblo judío. La luz que irradia en esta antorcha me recuerda a los valientes macabeos, quienes no se dejaron amedrentar por el poderío enemigo, sino que hicieron frente y trajeron el milagro de la luz en medio de tanta oscuridad. De ellos aprendimos que la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo. Como nos enseña Hanukkah, la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Y quiero traer una enseñanza del general San Martín, padre de la independencia argentina. Él dijo: seamos libres, que lo demás no importa nada. Hoy, desde el monte Herz, este lugar sagrado de la ciudad santa de Jerusalén, quiero reiterar nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, la capital espiritual de esta nación, tan pronto como las condiciones lo permitan. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo. Am Israel Hay. Letiferet Medinat Israel. Primer ministro Netanyahu, my friend, my dearest friend, y a todos los presentes. Me llena de orgullo estar aquí ante todos ustedes en un momento histórico para nuestros países. El motivo que hoy nos convoca no solo resultará en un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Argentina e Israel, dos naciones unidas por los mismos valores. También significa un gran paso hacia adelante en la construcción de un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero para todos nuestros pueblos. Vivimos un momento en que los valores que nos dieron civilización, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, enfrentan desafíos crecientes. Frente a esto, las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas. Fue en ese espíritu que en 2020, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del primer ministro Netanyahu, nacieron los Acuerdos de Abraham,
un hito histórico, solo posible gracias a la visión, fortaleza y compromiso con la paz del presidente Trump, que le dio a Israel el reconocimiento diplomático que le era largamente adeudado por parte de sus vecinos árabes. En esta línea, el presidente Trump sostiene actualmente su convicción inquebrantable de que Medio Oriente necesita paz, crecimiento y desarrollo lejos de los extremismos que tanto daño han causado en el pasado, y su liderazgo es clave para ponerle fin a la inestabilidad de la región. Isaac es el hijo de Abraham. Inspirado en ese ejemplo y honrando esa tradición, hoy presentamos los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región, y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse. Durante décadas, nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo. Eso tiene que cambiar. Y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador. Esto no es improvisado. Desde el inicio de esta administración, la Argentina ha tomado iniciativas claras y coherentes con los valores que hoy nos congregan. Firmamos el Memorándum de Entendimiento por la Democracia y la Libertad entre Argentina e Israel. Declaramos como organizaciones terroristas a Hamás, a la Guardia Revolucionaria de Irán y a los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana. Convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní. No solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el dolor. La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán, según pudo determinar la justicia argentina, y al día de hoy aún pedimos justicia. Y por último, reiteramos nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan. Lo consideramos necesario, pero sobre todo justo. Tal como nos enseñan las Sagradas Escrituras, el mundo se sostiene sobre tres cosas: la justicia, la verdad y la paz. Ese es el hemisferio americano que queremos construir juntos. ¡Viva la libertad, carajo! Y ¡Am Israel High! Mi querido amigo presidente Herzog, y a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecerle al presidente Herzog por esta medalla que me han otorgado. Lo recibo con el honor que merece y como otro cálido gesto del pueblo de Israel, que en cada visita me recibe con su afecto característico. Así como me siento honrado por esta distinción, celebro el continuo acercamiento entre nuestros pueblos. Celebro la conciliación de esta amistad, que ha sido uno de los pilares de la política exterior de nuestro gobierno y como parte de un retorno hacia los valores judeocristianos que supieron hacernos grandes. Argentina supo desviarse de ese camino, renegando de sus valores fundacionales en busca de alternativas que justifiquen los esquemas de poder de los gobiernos de turno. Hoy, gracias a que el pueblo argentino volvió a elegir las ideas de la libertad, hemos retomado la senda de Occidente, de los valores judeocristianos y de todo aquello que nos hizo grandes como civilización. Y entre todo aquello que recuperamos, pocas cosas son más destacables que el estrecho vínculo de amistad entre nuestras naciones, una fraternidad que siempre existió del pueblo a pueblo, que ningún gobierno pudo quebrar y que hoy se presenta más fuerte que nunca. Argentina e Israel representan, cada uno desde su lugar, una misma causa, la de mantener viva la llama de la libertad en un mundo incierto,
donde hoy la oscuridad se cierne incluso sobre todos los pueblos que supieron ser libres, que no es otra cosa que mantener la llama de una vida libre y digna de ser vivida. Porque tal como Moisés le dijo al pueblo de Israel, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, escogerás la vida. Por eso queremos que la amistad entre Argentina e Israel perdure en el tiempo, primero por lo que representa para dos pueblos que comparten valores, un legado y una visión de futuro, pero sobre todo como un símbolo de que aún en los tiempos más oscuros el bien termina prevaleciendo, siempre y cuando permanezcamos unidos. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a la República Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos.